¿Cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Bien? Feliz de estar acá hoy con un tema muy interesante. ¿Cómo hacer con los alimentos en el verano? ¿Tenemos que comer más, menos? ¿Qué calidad de alimentos hay que comer y a qué temperatura? Muy bien. También vamos a hablar del EPOC, de esta enfermedad que trae generalmente a la gente que fuma. Sí. Y ahora que estamos mirando partidos del Mundial, si nos puede dar algún ataque cardíaco, ¿no? Como si es un estresor. Bueno, cuidarse ahí también. Bueno, arrancamos. Vamos. Bueno, Richard, estoy aquí con el doctor Alejandro Salvado, él es jefe de neumonología del Hospital Británico y nos va a hablar de EPOC. ¿Qué tal, doctor? Hola, doctor, gracias por estar. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como su nombre lo dice, es una enfermedad obstructiva, ¿sí? Entonces el paciente, esto se da en fumadores en 99% de los casos, y los síntomas son de obstrucción, que es obstrucción a la salida del aire, ¿sí? Entonces el paciente tiene disnea, tos, expectoración, dificultades para hacer ejercicio. Esto está relacionado íntimamente con el cigarrillo. Es una enfermedad muy frecuente, tiene una frecuencia del 15% en la población de la Argentina. O sea, hay 2.300.000 personas con diagnóstico de EPOC en la Argentina hoy en día. 80% no tienen diagnóstico porque nadie les hace una espirometría, un estudio sencillo. Es decir, con ese estudio se diagnostica. Con eso se diagnostica, ¿sí? ¿Solamente con ese estudio? ¿Y en qué consiste? El estudio es un estudio que se sopla por un tubito y se mide la salida, el volumen de la salida del aire, ¿sí? El tema es que nosotros los neumonólogos recibimos a los EPOC severos, los que nos derivan los severos. Esos son el 10% de los EPOC. El 90% no los vemos nosotros, los ven gente de atención primaria. Y en atención primaria no hay espirómetros, no digo disponibles, no está el concepto de pedir una espirometría, ¿sí? Así como hay un concepto de pedir electrocardiograma rápidamente, el concepto de espirometría no está tan instalado ni en el médico clínico ni en el generalista. Entonces creemos que hay un infradiagnóstico de EPOC. No le vamos a echar la culpa a los médicos. Hay muchos pacientes que fuman y no se quieren hacer una espirometría, o si se les hace una espirometría y se les dice que tienen EPOC, no quieren dejar de fumar. O sea que hay una mezcla de cosas. Claro. ¿Y qué le podemos decir a la gente, digamos, que nos está viendo para ayudarlos a que puedan llegar a pensar que tengan o no EPOC? Claro, ¿qué características? Que no sean graves, pero que empiecen, que sea... Toser todos los días, expectorar flema todos los días, que mucha de la gente que fuma lo tiene y lo consideran que es por el cigarrillo, no es una cuestión normal, ¿sí? Cuando uno hace el diagnóstico, el EPOC se puede clasificar en distintos grados. Entonces una cosa es el grado leve y otros son los grados más severos. Si nosotros actuamos rápidamente con tratamiento sobre los grados más leves, podemos modificar el curso de la enfermedad. Entonces lo importante es saber. Se frena. Lo importante es saber. Obviamente que el primer tratamiento es dejar de fumar. ¿Sí? Pero eso es lo que más cuesta. Eso es lo que más cuesta. Y el tratamiento es sintomático. O sea que el paciente, aunque fume con tratamiento, va a estar mejor. Pero el mensaje es que tiene que dejar de fumar. ¿Y hay algún tratamiento especial para dejar de fumar? O sea, porque me parece que la gente que fuma, al menos desde el lado de la adicción que provoca el tabaco, ¿no? Es muy difícil de dejar. Del lado de la psicología. Es una enfermedad adictiva. Hay cursos gratuitos para dejar de fumar. Hay medicamentos, ahora están en controversia, pero hay medicamentos para dejar de fumar. Los medicamentos no los provee el Estado. O sea, una persona que quiere dejar de fumar y tiene que usar medicación, tiene que comprar la medicación, que no se va a cubrir nadie, que es cara. Si uno hace el cálculo de cuánto gasta fumando y cuánto gasta en dejar de fumar, más o menos queda empatada. Pero el tema es... sería dónde pongo la plata. Exacto, dónde pongo la plata. Y lo que dijo ella, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, sería una mala candidata para dejar de fumar. Dice, ¿por qué no? Porque es difícil, cuesta. La gente que quiere dejar de fumar viene y dice, yo quiero dejar de fumar. Y ahí nosotros la ayudamos. Está en una fase, ¿y la voluntad sola alcanza? La voluntad es lo más importante. Si la persona quiere dejar de fumar, nosotros la podemos ayudar. El tema es la gente que no quiere dejar de fumar, no quiere saber que tiene POC. Claro, para que no le digan que tiene que dejar de fumar. Ese tema es difícil,
el contexto no ayuda. Aparte me parece que es interdisciplinario esto, porque ustedes tienen que hacerlo con un psicólogo, con un grupo de gente de apoyo, un grupo de apoyo. A veces ¿no? necesitamos apoyo de psiquiatría, Sí. a veces necesitamos apoyo de psicología. Porque vos dijiste, es una enfermedad, con lo cual si la persona... Sí, accede a adictiva, esa- es una sí. adicción. Hay distintos abordajes, el personalizado, por redes y cuando se trabaja en forma multidisciplinaria. Lo ideal es eso, pero necesitamos pacientes comprometidos. Se puede dejar de fumar, se puede dejar de fumar. Lo que no está bueno es llegar a tener un EPOC severo, o una cardiopatía isquémica, un accidente cerebrovascular, para decir que tengo que dejar de fumar. Sí, que no, sea la prevención. no todos los que fuman tienen EPOC, más o menos un 20% tienen EPOC, pero sí mucho más frecuente tienen enfermedad cardiovascular y segundo tienen cáncer. ¿Sí? O sea que en la genética que nos toca a cada uno hay que ver qué nos toca a los que fuman, ¿Qué gatilla? Claro. a cuál gatilla primero. El mensaje es que no hay que fumar. ¿Es igual hombre y mujer o fuman a la par? Antes era mucho más el hombre, pero ahora la mujer ha ganado su espacio en qué todos feo. los aspectos y ya casi se está equiparando eso. Y antes el cáncer de mama era el primer cáncer de la mujer, el cáncer de pulmón ya la está alcanzando. En el hombre es el cáncer de pulmón el primer cáncer que hay. O sea, motivos para dejar de fumar hay muchos, todo el mundo lo sabe, pero hay mucha gente que no los quiere escuchar, digamos. Doctor, y una mala noticia. ¿A qué edad la gente empieza a fumar real? La gente a fumar empieza... Yo tengo pacientes que empiezan a los 9 años. Tremendo. O sea, sobre Tremendo, todo es en escalofriante. poblaciones urbanas, a los 9, 10 años empiezan a fumar. ¿Sí? En primaria están fumando sin ningún inconveniente. O sea que empiezan muy temprano. Y la gente cree que como fuma poquito, el tema es la cantidad de años que fuma. Entonces la carga tabáquica es enorme, es enorme. Ahora, si uno tiene el compromiso de dejar de fumar antes de ser un adulto mayor, las posibilidades de que no se enferme son altas. Por eso, en el momento que se deja, se empieza a recuperar. No, tampoco. Es decir, que todo lo que se hizo mal ya dejó consecuencias. Todo lo que se hizo mal y dejó consecuencias, que no a todos les deja consecuencias, es muy difícil de revertirlo. Pero la posibilidad de que tengas otras enfermedades, cáncer, EPOC, enfisema, enfermedad cardiovascular, va disminuyendo progresivamente a medida que pasan los años que uno dejó de fumar. ¿Sí? Ahora, si un paciente fumó mucho, dejó de fumar, tuvo EPOC, Sandro, lo que quedó de EPOC quedó. Sandro dejó de fumar mucho tiempo antes de querer trasplantarse, digamos, ¿no? Tenía un EPOC muy severo, aún ya habiendo dejado de fumar. Sandro fue lo que nos volvió a ubicar en el radar de la gente, digamos, ¿no? Porque es el EPOC emblema. Claro, claro. Bueno, doctor, muchas gracias. Alejandro, gracias, muy claro, ¿eh? Bueno, ¿vamos? Bueno, pero viste que ahora viene las fiestas, el verano, y comemos, o no comemos. Pero bueno, para eso hemos invitado a la doctora Analía Yamaguchi. Ella es especialista, médica clínica, especialista en nutrición, para hablar un poco de la alimentación en esta etapa, diríamos, del año. Hola, ¿qué tal? Hola, un ¿Cómo gusto estás? tenerte. Un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, ¿qué hay abusos? ¿Qué hace la gente? ¿Hace algo distinto? ¿Qué es lo que hay que hacer, digamos? Bueno, lo importante en el verano no es cambiar la alimentación, sino quizás la forma en que procesamos los alimentos. Porque no es que hay que comer por ahí más frutas que en el invierno, porque la cantidad de frutas siempre es una porción saludable, aproximadamente 3 frutas por lo menos por persona. Entonces no es que hay que comer más frutas y verduras, sino la forma en la que lo preparamos. Por ahí que esas verduras que preparamos sean, si están cocidas, que dejarlas enfriar, o las frutas, digamos, comerlas como vienen, digamos, no cocinarlas. Entonces la idea es cambiar la temperatura en la preparación de los alimentos y no comer más frutas y verduras de lo que habitualmente deberíamos comer en porción saludable. Ajá, perfecto. Y con respecto a la dinámica, hay que comer más a la mañana, menos a la noche, por el calor, ¿qué cambia? En realidad lo que podemos cambiar, como decía, es la temperatura de los alimentos. Siempre 4 comidas es lo saludable: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Siempre, digamos, en horarios, no desayunar a las 11 de la mañana porque ya sería algo pegado con el almuerzo, digamos. Entonces, por ahí lo que podemos optar es, en vez de una infusión caliente, podemos tomar un té frío. Por ejemplo, podríamos hacer un té verde con jengibre y menta en vez de un té caliente. Pero
digamos que lo que vamos a cambiar son las temperaturas y las O preparaciones. sea, insistís con eso, no hay otra modalidad de cambio. Sí, podríamos, pero el cambio en realidad, nosotros siempre decimos que hay que hacer una alimentación variada y con porciones saludables. Entonces, si yo en el verano, llega el verano y porque es verano voy a comer frutas y solo me alimento a frutas o verduras, Va a dejar de ser equilibrada, diríamos. dejaría de tener una alimentación equilibrada. Entonces, si voy a armar un plato saludable, ejemplo, en general, para toda la población, decimos que un plato saludable tiene 50% de verduras, 25% de proteínas y 25% de almidones, no cambio esa proporción. Lo que voy a cambiar y voy a variar es la forma del preparado. Es decir, en vez de un guiso de lentejas, me hago una ensalada de lentejas. Claro. Así, cambiar, digamos, el Pero alimento no puede ser dejo el de mismo, comer, no pero- dejo de comer las lentejas porque exacto, las legumbres. No sé, esto capaz es más de familia, ¿no? Mi abuela decía que hay que comer los frutos y lo que hay en la estación. Eso sí, Que por eso supuesto. Es lo que hace bien. Excelente. Entonces, tal vez mandarinas en verano no tengo, pero sí tengo duraznos, ponele. Bueno, Sí, eso o que tomates. decís, Claro. eso que decís es excelente, perfecta tu pregunta, y esas serían frutas y verduras de estación. Ok. Pero no dejo de comer verduras o frutas, sino que elijo las de estación, que siempre ok. son más económicas y tienen mejor. Más ricas, más Y más- económicas, exactamente. todo lo mejor tiene. Exacta, pero siempre de estación, pero no es que como más frutas o más verduras. Ok. Digamos, Ok. y si un consejo saludable siempre para los que son vegetarianos y veganos, que no porque dicen proteínas. Bueno, las proteínas, lo mismo, la carne podría estar también fría. Puedo hacer un pollo y dejarlo enfriar y comerlo frío. Y a los que son vegetarianos y veganos, recuerden la fruta que tenga una vitamina C, porque de esa forma, después del almuerzo y la cena, con una fruta con vitamina C, voy a absorber mejor el hierro. Entonces, ¿Y para qué los- inconveniente hay entonces en el organismo con la alimentación caliente? ¿Solamente por el hecho de que voy a comer algo caliente hace calor? Exacto, ¿Y eso sí. haría que coma menos o por qué? Pero me va a ayudar a la digestión y más que nada por el calor. Otra cosa, y es exactamente eso como vos lo decís, otra cosa importante quizás que nos tenemos que preocupar en el verano es dónde y cómo guardamos los alimentos. No todas las heladeras tienen freezer y no todas las heladeras están preparadas para la temperatura que tengamos acá. Uno se tiene que fijar, ustedes fíjense en su casa que la heladera tiene un rótulo que dice T, ST o N. ¿Sí? Si dice T es temperaturas tropicales, resiste hasta 45 grados de temperatura. Después tenés la NT, que es hasta 35, y la que es, ST, y la que es N, que es hasta 30 grados. Entonces, si te compraste una que es de N, digamos, no va a servir, no es que no sirva, pero no va a conservar menos, resistir. digamos. Exactamente. Y después tenés que fijarte las estrellas que tienen, porque entonces el freezer no va a frizar la comida a una temperatura de menos de 18 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Tiene que tener por lo menos mínimo 3 estrellas, de 3 a 4 estrellas. ¿Y qué pasa con la hidratación? Con el tema de los líquidos, los jugos. Súper importante lo que me estás preguntando. Vení, bárbaro. Muy buenas tus preguntas. Lo importante son 2 litros de agua por día. Siempre lo decimos en invierno o en verano, pero en verano hace mucho más calor, entonces estar atentos a la hidratación. Por eso también las frutas, comerlas no frutas secas o deshidratadas, mejor dicho, sino una fruta entera, una manzana, tal cual viene de la verdulería. Limpiarla, por favor. Es importante hidratarse. Yo no recomiendo los jugos de frutas exprimidos, porque si decimos que una porción saludable son 3 frutas, cuando nosotros exprimimos ya nos estamos pasando de la porción saludable. No es que no se pueda comer un jugo exprimido, lo que digo es, quizás te estás pasando y además al exprimirlo no sacás el hoyuelo y lo que es la fibra, y la fibra siempre es buena consumirla. Entonces un jugo no lo recomendaría como algo saludable para todos los días, sino algo ocasional. Perfecto. Sí. Contanos un poquito esos libros que tenés Gracias. ahí. Bueno, acá les traje Sí. nuestro libro. Yo lo muestro. Ahí va. Ahí estamos. Un viaje Bueno, iniciático gracias. con el té, es una novela Ah, mira. que escribimos sobre el té. La Ah. protagonista hace todo un viaje iniciático a través de las plantaciones de té y Ajá. mientras va tomando té va como descubriendo un despertar espiritual. Mira claro, qué en base al té, en digamos. base al té, a través de sí, A los va haciendo- diferentes tipos de té. Exactamente, con los diferentes tipos de té, tomate blanco, té negro, oolong, puer. Mira qué rico. Me encanta el tema de los tés. Estuve en el sur hace poco. Y sí, es y- una variedad. Y Ahí estuve está. con una persona que sabe mucho de tés y que ha hecho cursos afuera. Y Sí, sí, claro. qué rico. Es riquísimo y además el té tiene muchas propiedades también. Bueno, lo vamos a leer y Bueno. después te comentamos. Horacio Bueno. Bustos y Analía. Bueno, muchísimas gracias. Muchas Gracias, gracias. Bueno, ¿vamos? Dale.
Bueno, se viene el Mundial de Fútbol, estamos en época del Mundial, más que se viene, se vino, ya estamos ahí involucradísimos. ¿Y qué pasa con nuestro corazón? El corazón de las personas tal vez en riesgo, con posibilidad de tener un infarto o alguna situación cardiológica. Estamos con el doctor Juan José Herrera Paz, el jefe de servicio de cardiología del FLERI. Hola, Doc. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Un gusto tenerte. Un placer. Bueno, contanos. ¿Nos jugamos el partidito sí, o no lo jugamos? ¿Qué hacemos? Bueno, acá hay dos cosas fundamentalmente. Hay ejemplos, digamos, hay ejemplos escritos en la literatura. Por ejemplo, en el Mundial del 98, no sé si ustedes recuerdan ese buen momento que eliminamos a Inglaterra en penales. En ese momento se publicó en una revista inglesa que en el día del partido que ellos quedan eliminados contra nosotros por penales, hay más infartos que en lo que sería la media de esa época, el mismo año, en cualquier otro año. Hay un 25% más de eventos cardiovasculares ese día por la definición por penales. Hay otro ejemplo en el Mundial de Alemania, que también en los días que jugaba Alemania, el día del partido, el día posterior, también había más eventos cardiovasculares que son secundarios al estrés que produce el estar viendo el partido. Entonces, si bien hay ejemplos también publicados por Portugal y Alemania en otros eventos deportivos en que no pasó esto, está descrito, hay un trabajo en Argentina después de un clásico de River Boca también pasó lo mismo, y está descrito, y esto se quería, si uno quiere explicarlo de alguna manera, secundario al estrés que generaría el estar viendo esa contienda deportiva que obviamente uno lo toma de una manera con más o menos pasión y esto podría generarlo. ¿Y eso tiene que ser una persona que ya tenga un antecedente, que tenga un riesgo, o la persona sana le puede pasar? Está buenísimo porque justamente esto, la pregunta es, ¿esto ocurriría en el que tiene una cierta predisposición? El tema que el 50% de nosotros que nos creemos sanos, no tenemos evaluado realmente ese riesgo cardiovascular. Claro, sí, somos o sea, la enfermedad cardiovascular, lo que sería la aterosclerosis coronaria, es subyacente y a veces no tenés síntomas hasta que se debuta o empieza la enfermedad. Entonces, esto es importante entender que el estrés puede ser crónico o agudo. El estrés crónicamente, pues vivir en Argentina y en Buenos Aires es estresógeno, todos vivimos con una carga de estrés permanente. Ese estrés genera lo que sería un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? ¿Qué hace el estrés? ¿Qué segrega? Ahí está, buenísimo. A ver, si vos... ¿Qué me pasa en el cuerpo cuando hay estrés? Vamos al ejemplo del partido. Tengo el partido, estamos apasionados por lo que está ocurriendo, vos lo que generás inevitablemente es descarga de adrenalina. Esa descarga de adrenalina sube la frecuencia cardíaca, sube la presión arterial. Si vos tenés enfermedad arterial, entiéndase que el depósito de colesterol en el caño de la arteria produce esta aterosclerosis. Si vos tuvieras eso, tenés una predisposición ante este sacudón con la adrenalina, que se podría romper una plaquita de colesterol, se llama, donde está la arteria con el colesterol depositado, y ahí genera un coágulo que puede ser el infarto. Entonces, hay que entender que el estrés crónico es como un factor que predispone a que vos tengas esta enfermedad, pero el estrés agudo puede ser un desencadenante del evento. Entonces, está descrito para un partido de fútbol, pero también está descrito para cosas complejas como una separación, un duelo, hasta una mudanza. Claro, son estresógenos que pueden actuar como desencadenantes más allá del estrés crónico que uno pueda tener por vivir en Buenos Aires nomás. Ahora, yo me junto con mis amigos a mirar el partido, asado, generalmente un vinito, y después del partido nos queda gana y nos vamos a jugar ese partido de fútbol. Bien, sí. Combo ideal para que te pase algo. Sí. Claro, digamos, ahí también hay esos eventos, digamos, cuando a su vez se agrega actividad física. A ver, el estrés ese ya genera toda una descarga adrenérgica del partido mismo. De hecho, si vos decís, che, dame recomendaciones para que no me ocurra nada, lo ideal sería que no te comes la picada, que no te juntes con amigos excitados, ¿viste? Se recomienda que haya alguno que sea más tranquilo, ¿viste? Claro. Por ejemplo, no ir a verlo a un bar, verlo en tu casa. Todo de acuerdo también un poco al apasionamiento que tenga cada uno. Claro. Si vos sos un fanático que te pones, ¿viste? Como aquel hincha de River que insultaba ante la televisión. Bueno, si vos sos de ese estilo, y bueno, intentá buscar algún buffer que te baje un poco a tierra para no explotar. Claro. Lo del partido que vos planteás, esto es el clásico ejemplo del atleta de fin de semana o el titán de fin de semana que termina teniendo un evento vascular. El tipo que no hace habitualmente actividad física, lo pones de un día a hacer un partidito, encima después de comerse un asadazo o haber visto el partido, si el tipo tiene muchos factores de riesgo y tiene esta predisposición a tener un evento coronario, obviamente tiene mucho más riesgo haciendo ese tipo de cosas que si vos entrenaras, que si vos tuvieras una alimentación sana, que si vos no tuvieras estos factores de riesgo.
Y puede ser que cuando uno algo le da placer uno no se da cuenta y si es algo displacentero es más difícil. Bueno, el ejemplo, si vamos a los ejemplos del Mundial, también había un estudio trabajado en la final del Mundial de Francia, que Francia sale campeón, que es más, no hubo eventos cardiovasculares. O sea, la alegría que genera esta irradiación de endorfinas y lo que fuere, te anula. te elimina este estresazo que vos tendrías. Por ejemplo, en vacaciones normalmente hay menos eventos cardiovasculares. O sea, si un casamiento no es lo mismo que te cases, el estresor. No, yo asumiría que no. Si bien algunas felicidades pueden ser muy hay gente que intensas se para casa cada uno. infeliz, Sí. no sé. Pero bueno, sacando ese ejemplo, sí. Entonces, si vos tenés algún evento positivo que te genera alegría. Por más que sea por más que estresor, sea digamos. Claro, que haya un estresor es más aliciente que. Claro, son digamos, felicidades que llevan a un bienestar, si querés. Ok, ¿Viste? ok. Esto de como. O el nacimiento de un hijo, no sé, estabas Exacto, expectante, tenías exacto. 6 nenas y nace un varón. Y el Todo pibe felicidad. Claro, ¿entendés? O no sé, una. De todas maneras, no deja de ser estas cosas que Sí, que se aumentan. libera igual la adrenalina y Claro, todo eso. claro. Obviamente. Y la gente que está medicada tiene que consultar, digamos, tiene que Mirá, hacer algo. Podría ser. A ver, lo conveniente si vos sos un coronario severo, obviamente no te expongas a cosas que te puedan poner en una situación de gran estrés. Un mensaje fundamental en estos cuadros es que nos pasa, estamos viendo el partido, vos no dejás de ver el partido ni con la orden de un juez, ¿viste? Y vos tenés dolor de pecho, deberías consultar, no tenés que esperar a que termine el partido, la larga y los penales. Deberías consultar cuando empieza el dolor. Hay que ver ¿no? qué médico te atiende. ¿A quién Pero bueno, encontramos, digamos, capaz si claro. tenés suerte encontrás algún ser humano. Pero deberías ir a una guardia, Claro. deberías llamar a una emergencia. Bueno, muchas gracias, Doc. Un Dale, placer, sí. un placer. ¿Ya volvemos? Dale. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Bueno, hoy vamos a ver de cuidados de la columna vertebral, ¿sí? Que acá la tenemos, y para eso hemos invitado a Homero Díaz, el kinesiólogo. ¿Cómo estás, Homero? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como dijiste, vamos a hablar un poquito de los cuidados, de esta estructura, digamos, tan compleja. Que nos ayuda a sostenernos, ¿no? A quedarnos parados. ¿Cómo? Exacto, sí. Esta es una réplica de una columna, digamos, anatómicamente real. Y bueno, como vemos acá, tiene curvaturas, que estas curvaturas siempre hay que respetarlas. La mayoría de los síntomas o signos empiezan a aparecer cuando estas curvaturas empiezan a modificar. Por cuestiones de la vida diaria, por maltratos, por sobreuso, por procesos degenerativos, bueno, diferentes casos que van a alterar estas curvaturas que nos van a dar sintomatología. ¿Y esas cuáles pueden ser, digamos? Que se empieza con dolores, como que me duele la cintura. Exacto. O el cuello. Por lo general, entre columna lumbar, lumbosacra y cervical son las dos, digamos, número uno de las nivel afecciones, de dolores. claro. Claro. En la columna cervical, por ejemplo, cuando esta curvatura que se llama lordosis cervical está rectificada, que esto puede deberse, ¿no? Rectificada es que tiene una leve curvatura que está recto. Esto puede deberse mucho tal vez al trabajo de oficinista, al tema de estar todo el tiempo con el celular. Claro. Exacto. Siempre cuando uno tiene un peso alejado del eje de la columna, se multiplica por 3 el peso. Si uno tiene 1 kilo, lo va alejando, se va multiplicando. Lo mismo pasa en la zona lumbar, cuando hay una rectificación de la columna lumbar o una hiperlordosis, que es mayor aumento de la curvatura también. Esto a veces puede dar por un sobrepeso, bueno, por diferentes posturas y demás. ¿Y cómo la cuidamos en general la columna? Digamos, yo no tengo síntomas, no tengo nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer en la diaria, digo? Siempre, como decimos, darle movilidad, siempre gradual, lento y progresivo, de las estructuras blandas, digamos, a nivel músculo. Cuando nosotros vemos por ahí una rectificación cervical, que el cuello y el mentón está hacia atrás, por ahí darle movilidad y generar estos movimientos para que sean armoniosos, para ganar esa movilidad que se fue perdiendo. Es decir, que estamos en la oficina, o que sea, hacer algún tipo de movimiento. Exacto. Como para ayudar. Cada tanto sí, se dosifica siempre cada 15, 20 minutos, 30 minutos, hacer algunas movilidades y estiramientos leves, siempre con la regla del no dolor, que no duelan esos movimientos. Está muy bien. Y cuando hay, estas son las famosas hernias de disco, también aparecen en
Exacto, Acá. las hernias de disco son, obviamente, entre cada segmento vertebral tenemos un disco intervertebral, que es un material que tiene bastante cartílago en su composición, y el cartílago, una vez que se daña, no vuelve a reconstruir el 100%. Entonces, la hernia de disco es cuando esto empieza a disminuir de espesor y empieza a comprimir lo que es médula espinal. Que la médula espinal actúa como una fibra óptica, o sea, desde el sistema nervioso central hacia todo lo periférico nos va a mandar información, tanto aferente como eferente. Cuando esto se comprime, ahí empieza a alterar o movilidad, dolor y demás. Bueno, clarísimo, Mero. La próxima vez vamos a hablar más específico de eso y bueno, te invitamos otro día. Muchísimas gracias. Gracias. Simmons, descansá en primera clase. Bueno, buenísimo, ¿eh? Muy bueno todo lo que tuvimos. Me encantó lo de la alimentación, de pensar en los alimentos, bajar el té a un té frío, las frutas comerlas a temperatura normal. Está bueno. Sí, y bueno, miramos los partidos tranquilos. ¿Sí? En Y vez de picadita, hagamos algo saludable. algo saludable, tomamos el té. Ahí va. Y obviamente que hay que tratar de no fumar. Ay, es sí. un hábito que es Horrible. muy adictivo, pero la verdad que hay que trabajar ahí. Sí. No se revierte. No. Bueno, ¿nos reencontramos Dale. la próxima? Gracias, Vero. Gracias.